Bienvenidos a la 25ª sesión de la Cátedra Popular Afrodescendiente Ana Patricia Córdoba, que convocan el Centro Popular Afrodescendiente, CEPAFRO, la Corporación Afrocolombiana de Desarrollo Social y Cultural Carabantú y el Proceso de Comunidades Negras en Colombia, PSN. En la sesión de hoy abordaremos el tema destierros y construcción de identidades de los afrodescendientes en el contexto urbano. Para ello hemos invitado a nuestro hermano John Henry Arboleda, quien es historiador, docente universitario e investigador. De paso tendremos la oportunidad de hacer el lanzamiento oficial del tercer libro que edita la editorial, valga la redundancia, Poder Negro, que es la editorial de los procesos, y hoy lanzaremos el libro Cogiendo su pedazo, dinámicas migratorias y construcción de identidades afrocolombianas en Cali, un libro del cual es autor el ponente invitado. Ustedes van a tener la oportunidad de llevarse el libro al final de la cátedra. Vamos a proceder a leer el texto, la declaración de las organizaciones frente al tema de hoy. Tenemos un texto que nos envía nuestro compañero Arleyson Arcos de la ciudad de Cali. Las ciudades, territorios de práctica y nueva ancestralidad. En ciertas lecturas clásicas de las ciencias sociales, inmersas en la centralidad del individuo y la imaginación de la ciudad como una abstracción fraccionada, pareciera que en la ciudad no pueden articularse identidades colectivas ni reclamos culturalistas extraños en ese territorio de nómadas solitarios. Pese al influjo de semejantes sociologías del individuo, colectivos humanos construyen su experiencia de vida urbana, recomponiendo la ancestralidad en un territorio nuevo para algunos obligados a migrar, pero siempre marcado por las huellas, presencias, manifestaciones y ritmos de vida de quienes a lo largo de décadas y siglos han nacido, crecido, vivido y muerto en la ciudad. Esta presencia manifiesta en la ciudad, para quienes reclamamos en ella nuestra descendencia africana, no reduce la ancestralidad del asentamiento humano a territorios ruralizados y de precario desarrollo urbanístico. De hecho, partiendo de una concepción biopolítica y culturalista, habría que insistir en romper con tradiciones esencialistas que limitan la pertenencia étnica y cultural al vínculo identitario con quienes, portadores de tradiciones localizadas en especialidades concretas, manifiestan su procedencia rural, ribereña, costeña o isleña. En la ciudad, la condición migratoria no resulta sinónimo de ancestralidad, pese a que pueden rastrearse tradiciones y costumbres arraigadas en las prácticas de sujetos provenientes de determinados territorios. De hecho, advertir que ancestralidad y territorialidad constituyen dos procesos diferentes en la construcción identitaria y la invención de un pueblo étnico debería convocarnos a que nos preguntemos por las maneras como se suceden las imbricaciones y articulaciones de un tejido cultural denso en este escenario, cuya trama produce significaciones complejas que vinculan el pasado, las tradiciones, los usos y costumbres, las maneras de ser, las cosmovisiones y comprensiones, las sacralidades y profanidades, los procedimientos decisionales autónomos, las relaciones intergeneracionales, intersexuales y entre géneros, llegando incluso a imprimir un sello particular al entramado institucional, la división del trabajo, la distribución de beneficios societales y la asignación de roles y funciones al interior de una comunidad o un pueblo. ¿Qué significa para un pueblo étnico habitar la ciudad? ¿En qué condiciones el pueblo afrodescendiente vive y demanda su derecho a la ciudad? La ancestralidad, puesta en escena bajo el telón del destierro y el desarraigo, se enfrenta a las dinámicas turbulentas del escenario urbano, revelando un modo de entrar a habitar la ciudad a la fuerza y hacer a la ciudad a tientas, en medio del traumatismo de los impactos de la violencia sobre la vida personal y colectiva de los campesinos. Estos entran a morar en la ciudad sin sentir la suya, identificándola como vía de escape y como oportunidad para conservar la vida, un espacio en el que se espera que al menos las cosas no empeoren, espacio en el que los ritmos de la vida se marcan al eco de los recuerdos del grito de la huida o al compás de la búsqueda de oportunidades en la gran ciudad. Nacer en la ciudad y hacerse a ella como afrodescendiente implica entonces un entramado de significaciones renovadoras de la idea misma del urbano.
tarea de acercamiento a una historia política de la identidad afrodescendiente a la que aporta John Henry Arboleda, entre otros con su libro Buscando Mejora. Quienes laboran en este campo analítico hacen un contundente llamado a entender las dinámicas urbanas en la que la invención étnica entra en disputa con los procesos de racialización y discriminación, escenificando el combate por el derecho a la ciudad. ¿De qué otro modo pueden entender el cuestionamiento de expresiones festivas como el San Pachito o el Afrofest o la llamada Negra Noche? ¿Qué otra cosa expresan sino los gritos ofensivos, los tratos despectivos recibidos gratuitamente, las prácticas de aislamiento y las advertencias de confinamiento exclusivista que prohíben ingresar, ocupar, usar o alquilar determinados espacios? ¿Qué más sino eso expresan las afrentas exóticas para las que negro y urbano resultan chocantes? ¿Cómo no entender que ese es el fundamento de Regresa a África o Vuelve a tu chiquero chocobano tras la realización de una nueva versión de San Pachito? John Henry Arboleda invita entonces a la comprensión de las rutas y claves migratorias, las prácticas de acomodación y adaptación y las maniobras de arraigo y amarre afrodescendiente en el proceso de apropiación identitaria en las territorialidades del barrio que emparentan, vinculan y extienden las raíces con los territorios ribereños, costeros o isleños de los que padres, madres y abuelos provienen, provocando entrecruzamientos cuya densidad aún seguimos explorando y reconociendo, bajo el entendido de que frente a dinámicas de escape territorial del tipo liberal, las identidades en los grupos étnicos se levantan y consolidan también en las ciudades, sin reconocer a estas como límite para la defensa y consolidación de la vida cultural nacida, interpretada y reinventada en el contacto con la que se hereda de los padres y sus vecinos. Los procesos organizativos y las diferentes expresiones urbanas soportadas en tales identidades precisan afinar la mirada, el oído y la voz para que la vista no se pierda. Para que los sonidos traigan ecos vivos del pasado compartido y las voces sigan pregonando nuestra particular manera de ser y experimentar como propia la ciudad. Este escenario en el que las ancestralidades viejas y nuevas dialogan y se inventan nuevamente. Arleyson Arcos Rivas. Bueno, con este texto le damos paso entonces a John Henry para que iniciemos nuestra conversa del día de hoy. Hace aproximadamente unos 5 años me di a la tarea de intentar hacer un doctorado en estudio urbano por la línea de política y sociedad, y allí me encontré algunas cositas que cuando uno compara lo que está sucediendo en las ciudades del mundo, uno dice, bueno, eso no es tan coincidencia, ¿cierto? Y eso me llevó a reflexionar, y como resultado de esta reflexión está un libro anterior que se llama Buscando Mejora, que es sobre la dinámica migratoria, intentando caracterizar la dinámica migratoria del centro-sur del Pacífico y del norte del Pacífico a la ciudad de Cali, y cómo en ese periodo, en ese proceso histórico, se ha llegado a lo que hoy se llama Distrito de Agua Blanca, y luego surge que es Cogiendo su Pedazo, cómo la gente allí, en medio de la exclusión, la discriminación, el racismo y el estereotipo, genera una nueva idea de ciudad, una ciudad que, como la llaman los caleños, muy jocosamente, le denominan la otra Cali, cuando no está tan dividida de la Cali que yo represento. Pero este mismo fenómeno se da a lo largo y ancho del continente, del país, del continente, de la región y del mundo. Entonces voy a presentar más o menos 4 cuadros para que podamos discutir, 4 cuadros analíticos para que podamos discutir. El primer cuadro analítico que les vengo a compartir es lo que uno podría denominar el panorama de las zonas marginalizadas en el mundo. Y nos vamos a llevar sorpresa. Ustedes saben qué tiene de común los bantustanes en Sudáfrica, los bungalú en la India, las periferias o periferias en Francia, los guetos en Estados Unidos, los solares o bungalú en la Cuba socialista,
los ranchos o realengos en Venezuela, las chabolas en Chile, las villamiserias en Argentina, las favelas en Brasil, las invasiones en Colombia, los asentamientos subnormales en Colombia, ¿qué tienen qué tienen en común todas estas zonas marginalizadas del mundo? Tienen en común dos cosas básicas, que es el primer cuadro analítico, o tres cosas básicas, que es el primer cuadro analítico. Estas zonas que, como vimos, recorrimos prácticamente el mundo, tienen lo primero, y es lo que uno podría denominar un color de la pobreza. No es de gratis que en estas zonas haya un color, como dice Rubén Blades, gente de color extraño. Cuando uno va a la París desde la Revolución Francesa, las zonas periféricas de París, ¿cierto?, que hoy se llaman las periferias urbanas o las Balinberg, en París están confinados los grupos étnicos, es decir, los otros, ¿sí? No es de gratis que la sociología urbana, encabezada por primero Manuel Castel y finalizada por Luis Bacuán y liderada mucho tiempo por Pierre Bourdieu, hayan finalizado escribiendo un libro que se llama La miseria del mundo, donde abandonan todos los elementos clásicos del análisis de la segregación marxista para mirar quiénes son los rostros de esa miseria, quiénes son los miserables del mundo que tienen asentamiento en Francia. Y Pierre Bourdieu termina abandonando todos los análisis para dedicarse a hacer entrevistas. Y uno ve a quién entrevista: a la señora india del pueblo de los davidianos. Y todos sabemos que los davidianos son los negros en África, ¿sí? Están todos los migrantes africanos, todos los migrantes de la diáspora africana, y están todos los migrantes de el Asia, ¿no? Están todos los migrantes del Asia en una sola zona, y eso es París. Entonces la pobreza en el mundo tiene un color, pero como eso no se hace en el aire, se tiene que anclar en los territorios. También tienen en común que son un poco de lo que nosotros le podemos denominar en el mundo la geografía de la marginalización. Hay una geografía de la marginalización en este mundo, y no es de gratis que solamente el ejemplo más cercano es lo que nos viene aquí en Colombia, en Cali, la zona donde están los migrantes, donde estamos los migrantes del Pacífico, y la gente denominada negra intencionalmente se llama distrito de Agua Blanca. Y cuando uno hace estudios urbanos, uno sabe que denominar a una zona distrito significa algo anexo a, es decir, algo que le nació por fuera a la ciudad. Y cuando uno se da cuenta de la historia de la ciudad de Cali, desde el siglo XIX nunca estuvo por fuera, ¿sí? Las crónicas de Isaiah Fulton muestran como desde la parte tradicional de la ciudad de Cali, que es la Loma de la Cruz, él está viendo el distrito de riegos de Agua Blanca y empieza a describir cómo se da lo lejos. Entonces esa geografía de la marginalización es efectivamente lo que se recorre el mundo. Ya no es como Marx, un fantasma recorre el mundo y es el fantasma del comunismo, no. Un fantasma recorre el mundo y es el fantasma de la marginación. Cuando uno va a México, cuando uno va a Cuba, uno se da cuenta que el fantasma de la marginación está generando unas geografías marginalizadas, geografías que en últimas son unas geografías a las cuales la gente no se quiere referir y la gente no quiere ir allí, ¿sí? Recordemos el clásico de la ciudad de Cali, el clásico de salsa. Si por la quinta vas pasando, es muy calibella que vas atravesando, y usted se pone a escuchar todo lo que va relatando, el clásico de salsa nunca atraviesa la ciudad más allá de donde habitan las clases medias, que se han llamado los caleños raizales. Y si uno va a la Cuba socialista, se da cuenta que existe exactamente lo mismo
cuando uno atraviesa el Paseo de los Leones y empieza una carcoma urbana, y cuando usted se ve, está frente a cualquier zona marginal de un país capitalista. ¿Sí? Está el solar de la Virgen, están todos los bungalows donde habitaban antiguos esclavizados, que cuando uno lee la historia aparecen estos sitios como los barrancones. Lo otro que nosotros podemos ver como características comunes de esto, y hay una cosa, y es una cosa que no podemos hoy negar en el mundo, que hay una expresión sexogenérica en la pobreza. ¿Sí? El mundo, efectivamente, como hay un color de la pobreza, hay una geografía de la marginalización, hay una cosa sexogenérica. No es de gratis que los más pobres, entre los pobres, sean mujeres. ¿Sí? Y eso tiene que ver con una expresión de un racismo estructural y de una discriminación estructural, que son componentes o son elementos constitutivos del Estado liberal moderno. En este sentido, este primer cuadro nos puede generar toda una representación, toda la representación de lo que alguna vez hizo el sociólogo venezolano Edgardo Lander con el mapa del mundo, ¿no? Edgardo Lander, en su libro Modernidad y Universalismo, pone el mapa mundi al revés y nos lo empieza a describir. Por ahí yo tenía una diapositiva, bueno, tuvimos problemas técnicos, pero esa diapositiva es muy diciente, cosas como esta. En el mapa mundi que nos enseñan a nosotros y a nosotras, nos damos cuenta que la dimensión de Estados Unidos y de Canadá es inmensamente mayor a la extensión de Sudamérica. Y así nos enseñan. Nosotros estamos convencidos y convencidas de eso, que es una representación. Nunca Estados Unidos, como extensión territorial, va a ser parecido a la extensión de Sudamérica. ¿Sí? Como Europa va a ser mucho más grande que todo el continente africano. ¿Sí? Y así miren la representación del mundo, ¿cierto? Pero volteada, ¿cierto? Todo el mundo, cuando en mis clases de estudios culturales presento esta diapositiva a los estudiantes, profe, pues está al revés el mundo. Y yo les digo, no está al revés el mundo, no está al revés el mundo. En la representación que nos han dado nos dijeron que había un orden, ¿no? Norte y sur, y ¿sí? La siguiente diapositiva, y miremos el resultado, porque esto es parte un poco de lo que venimos haciendo para poder sacar a flote un poco esto de la marginalidad en el mundo, la exclusión por motivos raciales. Veamos la diapositiva. Allí. Claro, esto nos saca y nos pone a mal, porque nosotros naturalizamos que la representación del mundo es la que nos vendieron. Por eso el gran sociólogo e historiador francés Roger Chartier escribe su texto que llama El mundo como representación. ¿Es el mundo o es una representación? ¿Y quién tiene el poder de generar la representación que se vuelve hegemónica? ¿Cierto? Asimismo con estas zonas marginalizadas en el mundo, ¿no? Usted no naturalicemos. Uno cuando va a Salvador de Bahía, uno ya sabe de memoria lo que le enseñan los sociólogos e historiadores en las universidades públicas cuando se habla de etnicidad y de racialidad en América Latina, y le dicen: Salvador Bahía es la ciudad latinoamericana con mayor número de población afrodescendiente, ¿sí? Uno dice, bueno. Entonces, uno se imagina que cuando va a Salvador Bahía, el problema de la exclusión, la marginalidad y la segregación entre gente negra, entre gente afro, es menor. Magia, es mayor. Cuando uno entre más sale del centro, porque ellos dividen la ciudad entre la ciudad de abajo y la ciudad de arriba, cuando uno más sale del centro de la ciudad de arriba,
entre más sale del centro, más encuentra zonas exclusivas donde la presencia de la gente negra de Salvador Bahía es sospechosa. La gente de Salvador Bahía llega hasta la bahía de Todos los Santos y hasta los barrios populares que la circundan. En las zonas que están aledañas a los sitios exclusivos del mar, la presencia de uno es sospechosa. No se mete para allá y todo el mundo le pregunta qué hace acá. ¿Sí? Esas son las partes de la ciudad que no se quieren nombrar, tanto las exclusivas y excluyentes como las estereotipadas y racializadas. Pero ¿cómo se ha estudiado este fenómeno en el mundo? Porque este fenómeno en el mundo tiene una tradición académica que si usted lo quiere en perspectiva histórica y disciplinar, uno podría decir que de los primeros trabajos que se hacen sobre esto en el mundo, lo realiza un doctor en sociología afro, que compartiendo cátedra con Max Weber, es el que le enseña a Max Weber la noción de la comunidad étnica. Cuando uno lee Economía y Sociedad, el capítulo 5 que llama Comunidad étnica, uno ve que Max Weber en una cita dice: y agradezco esta noción, que aún no la comprendo muy bien, a mi estudiante E.W. Du Bois, o Dubois, ¿cierto? Él es el iniciador de esta tradición en un libro que apenas empieza a circular en español. Hace 3 años empezó a circular en español. Se llama The Philadelphia Negro, o El Negro en Filadelfia, como lo tradujo Pedro Quintín. Y este estudio, que es para finales del siglo XIX, va demostrando cómo en Estados Unidos hay una pauperización de la condición de la gente negra que fue antigua esclavizada. Hay todo este estudio de corte sociodemográfico y él lo extiende por todo Norteamérica, pero teniendo como centro la ciudad de Chicago. De ese estudio, que es el originador de esta tradición, la Escuela de Chicago va a proponer un proyecto que dura 100 años, de donde surge la variable culturalista, ¿cierto?, de observar la ciudad como una ecología, que después se va a llamar la ecología cultural. Pero también en Francia vamos a observar que se genera toda una tradición de estudio de esto. Y esta tradición de estudio, ¿cómo ha llamado esto? ¿Cómo ha denominado esto? Esto se ha llamado gueto, favela y eso. Teóricamente se ha llamado la división social del espacio. En sociología, la división social del espacio. Claro, recordemos que efectivamente una tradición que primó en la sociología es la tradición estructuralista de corte marxista, ¿cierto? Entonces, como hay una división social del trabajo, hay también una división social del espacio, y vamos a encontrar los trabajos más clásicos de la Escuela de la Sociología Urbana en Francia, que uno de los trabajos más destacados fue el que nos llegó aquí a Colombia, los dos que nos llegaron a Colombia, y además que a los que nos gustó sociología y estudios de la ciudad, se nos convirtió más o menos en la Biblia, y nos lo hacían repetir hasta la saciedad. Ahí llegó el texto de Manuel Castel que se llama La Cuestión Urbana, ¿cierto? Y esa era más o menos la Biblia de por qué había una división social del espacio. Y también nos llegó otro texto que se llama La Urbanización Capitalista, de Cristian Topalov, ¿cierto? Entonces, a esa división social del espacio, así la denominó la sociología. Pero como la sociología es una ciencia, una disciplina, como usted quiere llamarla, como quiera llamarla, allá adentro siempre hay disputas y hay debates. Y esas disputas y esos debates fueron generando deslindes y organización de otros campos de estudio, ¿sí? Ese campo de estudio se llama los estudios urbanos, que
tomando elementos centrales de la sociología, pero distanciándose de ella, porque en la sociología urbana el espacio es neutral, todo pasa sobre el espacio, pero nada pasa en el espacio. Estudio urbano dice, vamos a ver qué pasa con el espacio. Entonces, en esa cosa de qué pasa con el espacio, estudio urbano, este fenómeno de racialización y división del mundo, le ha llamado la segregación, ¿cierto? Y la sociología urbana denomina a estos mismos fenómenos como hiperurbanización. Los que se han acercado un poco a Manuel Castells, o las que se han acercado a Manuel Castells, hiperurbanización para Manuel Castells era más o menos un producto consustancial del capitalismo cuando se expresaba en el crecimiento de la ciudad. Y la hiperurbanización nos enseñó que hay un desfase entre oferta de trabajo y demanda de fuerza de trabajo. Entonces, en ese desfase de oferta de trabajo y demanda de esta fuerza de trabajo iba a quedar un ejército que estos eran los que iban a parar a las periferias o a las zonas marginalizadas de la ciudad, ¿sí? Recientemente esta sociología en disputa dijo no, ya no hay solamente hiperurbanización, sino que hay una pauperización del espacio. Y una pauperización que es evidente, ¿no? Cuando uno va a este tipo de sitios, no solamente se los pintan a usted como los lugares que no hay que ir, sino que son los lugares que no hay que atender, ¿sí? Cuando uno camina por las calles de Buenos Aires y llega a las zonas marginales, uno dice, pero ¿cómo es posible que en Villa Fiorito, del mismo grande que cualquier localidad de Bogotá, haya dos colegios públicos? Y después salía Macri diciendo que en Villa Fiorito los muchachos que están en edad escolar no acceden a la educación, ¿sí? Y cuando usted va al distrito de Agua Blanca, usted se da cuenta de cosas como esta. El Estado ha abandonado esta zona de la ciudad y encontramos que el último gran colegio lo construyeron hace 6 años Jorge Iván Ospina, ¿cierto? Con esto en la mega ahora. Pero el colegio que más estudiantes de bachillerato graduaba era un colegio privado que funcionaba como público, resultado de un trabajo social del cura alemán Alfred Welker, ¿cierto? Entonces, frente a todo este panorama de denominaciones, ellas tienen una razón de por qué se denominan así. Y así vienen los textos clásicos que nos explican por qué existen guetos, por qué existen periferias, por qué existen favelas, ¿sí? Primero, esa supuesta urbanización capitalista nos dijeron que tenía que ver con las especulaciones sobre la tierra, especulaciones de los terratenientes sobre las tierras que estaban en su poder. Un ejemplo muy claro de eso es lo que se está viviendo hoy en la ciudad de Cali, ¿no? El que conozca y la que conozca la ciudad de Cali debe de tener alguna información. En los terrenos donde está la Universidad del Valle son terrenos de la Hacienda Meléndez. Cuando uno se va de la antigua Hacienda Meléndez, cuando uno se va a los archivos históricos de Cali, dice clarito las cédulas reales del siglo XVII que esa antigua hacienda pasa a ser ejidos municipales y definen qué son los ejidos. Dicen, los ejidos son las tierras comunales, son las tierras de todos, donde los antiguos esclavizados, trabajadores, jornaleros, tienen poder sobre este espacio, ¿cierto? Los especuladores urbanos de Cali, liderados por los Borreros, por los Sanín, por los Trujillo García, por los Sardi, y todos los Garcés, todos los que, cuando usted va a la Universidad del Valle Pueblo, la avenida se llama Garcés Borrero, y la otra se llama Holguín Sardi. Todos ellos en menos de 30 años cambiaron de
la propiedad de la tierra de mano del municipio a manos de ellos. Y con eso especularon, expulsaron a la gente, y el último reducto que quedó de gente popular es donde hoy se está atropellando, porque quieren ubicar la última estación del Masivo Interior de Occidente, ahí en el humedal, el Cortijo, que es solamente un pretexto, porque en la reorganización de la ciudad, el humedal, el Cortijo, queda contiguo al barrio más exclusivo de la ciudad, a Ciudad Jardín, y es poblado por gente negra. Entonces, las casas que quedan del lado posterior de Ciudad Jardín se están depreciando, porque como hay especulación con la tierra, el solo hecho de que haya un sector popular tan cerca, y además que haya gente de color extraño tan cerca, eso ha depreciado, y así nos han explicado los libros clásicos con la especulación. Otro tipo de explicación que nos han dado con esto de el destierro, la migración y la marginalización es que son políticas sobre el espacio, y eso está muy claro. Eso está muy claro en lo que se hace en el mundo, ¿cierto? El espacio, y menos el espacio urbano, no es plano, es un espacio rizado, es decir, es un espacio que tiene tantas significaciones como ciudadanos hay en la ciudad, ¿sí? Para nosotros, ¿qué significa esto aquí? ¿Sí? La dirección, el larguísimo, dice antiguo yo no sé qué, ¿cierto? La dirección de este lugar. Preguntemos 2 generaciones antes qué significaba este espacio, ¿sí? Y así nos preguntamos por toda la ciudad. Con esa pregunta por la significación del espacio, nosotros nos vamos a dar cuenta que se toman decisiones sobre él. Ejemplo de esto es que usted, cuando ve el crecimiento de la ciudad, el crecimiento acelerado de la ciudad, usted, por más migrantes que haya, por más empobrecidos que haya y por más pauperizados que haya, hay zonas que no se tocan. Y hay zonas que es imposible de pensar que va a surgir un asentamiento subnormal, va a haber una recuperación de tierra o va a haber una invasión, ¿sí? El ejemplo más claro de esto es la ciudad de Cali. La ciudad de Cali para los años 70 se convirtió en el modelo de la ciudad que creció a partir de invasión, recuperación de tierra, urbanización pirata o entrega de bienes de interés social. Pero la primera invasión o la primera recuperación de tierra que pasa en la ciudad de Cali era un sitio impensado. Era un sitio tan impensado que a partir de allí el municipio gestó una ley del espacio urbano. Después de que sacó a estos migrantes que se habían tomado ese lugar, viene la legislación y dice que en Cali no se puede poblar las riberas del río mínimo a 40 metros, ¿sí? Pero cuando uno recorre la ciudad, cuando va bajando a la altura, encuentra tremenda mansión de los Lloreda Caicedo en el cruce del río Cali y de la quebrada de Chocho. Allí quedaba la primera invasión, ¿sí? Y parece que la legislación ha hecho una excepción con eso, y el resto del cauce del río Cali no hay más construcciones, y fue imposible pensar en que allí en esta zona pudieran estar asentamientos urbanos de sectores populares. Entonces esas políticas sobre el espacio se manejan así en todas las partes por lo menos de Latinoamérica. En Ciudad de México es un proceso acelerado que viene cambiando de ejidos comunales a fragmentaciones, como ellos les llaman fragmentaciones, cuando se hacen conjuntos residenciales, a fragmentaciones comunales y a viviendas de interés social.
pero ojo, eso se hace en los ejidos que bordean la ciudad, donde para moverte de Cabeza de Vaca al centro de la Ciudad de México te demoras aproximadamente 2 horas 45 minutos cuando hay trancón. Entonces son las políticas sobre el espacio, y esas políticas sobre el espacio van a venir reglamentadas en todo el mundo con unos planes de ordenamiento territorial, ¿cierto? Aquí nosotros lo llamamos, lo conocemos como el plan, el POT, ¿sí? Y el POT es el que se supone organiza la ciudad a nivel mundial, porque lo que nosotros tomamos como POT aquí son políticas de desarrollo urbano a nivel mundial, ¿cierto? Están los urbanistas y están los urbanólogos. Los urbanistas pensándose la organización del espacio y los urbanólogos pensándonos los problemas sobre el espacio, ¿sí? Y con todo este panorama uno le podría proponer una nueva lectura, porque es una lectura que por la realidad que se está viviendo se está quedando corta. Hoy la segregación no nos dice nada, como concepto no nos dice nada, es más una metáfora, ¿sí? Y por eso urbanistas argentinos como Roberto Kaufmann son capaces de atreverse a decir que hay segregación positiva y segregación negativa, ¿sí? Cuando efectivamente se nos había enseñado que la segregación es un acto político de aquellos que detentan el poder. Entonces no va a haber una segregación positiva para las personas que pertenecemos a los sectores populares. Frente a esta lectura, uno le podría decir que hay efectivamente una fragmentación excluyente del espacio, ¿sí? Una fragmentación excluyente del espacio que se nota en todos los equipamientos de la ciudad. Que vaya a Cali, voy a tomar el ejemplo de Cali y de Bogotá. Que vaya a Cali sabe que, o mínimamente si es buen observador u observadora, se da cuenta que en el distrito de Agua Blanca vive más de la mitad de la población de esa ciudad en condiciones de hacinamiento, ¿sí? Cuando se trazan las rutas del mío, se equipa a todo el resto de la ciudad de rutas que tienen una subutilización y de un poco de estaciones que usted se da cuenta que doblaron el tiempo de desplazamiento en la ciudad, ¿sí? De sur a norte se dobló el tiempo de desplazamiento de la ciudad. Uno desde la avenida del Río hasta la avenida Sereno Univalle con el transporte convencional no se demoraba 40 minutos. Ahora usted se puede demorar hora y media. Usted se puede demorar aproximadamente hora y media, ¿cierto? Hicieron estaciones súper seguidas, pero para el distrito de Agua Blanca hay 4 estaciones, 3 a lo largo de la troncal del distrito de Agua Blanca y una sola en Andrés Samín. Entonces usted va a ver que efectivamente esa fragmentación del espacio se va a ver reflejada en los servicios que se van a acometer para allá, en la oferta que se va a tener para esa zona de la ciudad. Y nosotros, claro, si allá vive la mayor parte de la población de la ciudad, ya nos dimos cuenta que la fuerza de trabajo, ¿cierto? Mano de obra poco calificada de la ciudad se mueve en sentido oriente-sur en la mañana. Oriente-sur en la mañana. Entonces es un caos total, ¿sí? Las señoras que trabajan en el servicio doméstico se quejan de que cambiaron, les tocó cambiar su rutina de levantarse a las 6 por estar en la estación desde 4:45, máximo 5 si quieren llegar a tiempo al sur de la ciudad,
porque la congestión es tal y el mal servicio del transporte es tan significativo que muchas han decidido dejar sus trabajos formales para empezar en las ventas ambulantes. Y cuando usted va a Cali, no es un secreto, el mío duplicó lo que se llama el transporte pirata para el distrito de Agua Blanca. Es más fácil usted acceder a cualquier tipo de transporte pirata que al mío. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se llama una fragmentación excluyente del espacio. Porque como lo he repetido, el espacio no es plano, se toman políticas sobre él, ¿sí? Y siempre las políticas que se toman sobre el espacio van dando unos resultados, ¿sí? Vayamos a Bogotá con el Transmilenio, ¿cierto? También hay una política excluyente. Sale de la localidad de Usme hacia el centro en hora pico, a ver si no se duplicó o triplicó el tiempo en comparación del Transmilenio con el transporte tradicional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el supuesto que hay con las políticas de fragmentación excluyente del espacio es que la ciudad que se muestra, la ciudad postal, es la ciudad de la modernidad, la ciudad dinámica. Lo otro son anexos a la ciudad que los vamos a ir sumando de manera adecuada, paulatinamente, para matar los índices de marginalidad, ¿cierto? Y lo otro que es inminente en este panorama que vengo construyendo es que efectivamente ya debemos de problematizar esa división social del espacio, porque la división social del espacio que se construyó con criterios como acceso al empleo formal, el ingreso, ¿cierto?, el salario, ¿sí? Esos criterios hoy nos dicen poco en una sociedad que muchos sociólogos como Bauman están diciendo que es la sociedad postindustrial, ¿cierto?, que es la sociedad líquida. Nada se puede coger con demasiada seguridad y demasiada firmeza. Entonces hoy nosotros vemos que el empleo formal, como se los pensaron aquellos que pensaron la marginalidad, los estudios de la CEPAL pensan la marginalidad y la exclusión en relación a lo que se ganaba el empleado formal, pero hoy la informalidad es rampante, ¿sí? Y hay un resultado evidente hoy en los espacios de mayor marginalización de la ciudad, de mayor confinamiento en las ciudades a nivel urbano, tienen un color. Entonces se puede estar planteando una cosa que es la división racial del espacio. Y si usted a eso le aumenta otra variable, también le podríamos decir la división sexual del espacio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que anexarle eso, porque en la división social del espacio, recuerda que es una variable marxista para medir la configuración de la ciudad, y los marxistas nunca pensaron en la combinación étnico-racial ni en la combinación sexogenérica, ¿sí? Entonces, el mundo de hoy nos está diciendo que efectivamente las ciudades tienen una división racial del espacio, y esa división racial del espacio la podemos ver con claridad en los guetos norteamericanos, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de los guetos norteamericanos, uno tiene la posibilidad de irse en la condición que sea para allá arriba y se mete al gueto norteamericano, uno se da cuenta que no es una unidad, que no es una unidad compacta como nos los habían hecho creer los sociólogos urbanos, los historiadores de la ciudad y los sociólogos tradicionales. Uno se da cuenta que, por lo menos, el gueto del Bronx tiene zonas que son habitadas por población afroamericana, tiene zonas habitadas por lo que ellos llaman los italianotes, ¿cierto?, que son los ítalo-americanos,
y tiene zonas que comparten latinos y población afro. Entonces, cuando nosotros empezamos a observar un gueto, nos damos cuenta que en las zonas donde mayor población afro hay, son las zonas menos equipadas. ¿Sí? Al ladito de la Universidad de Chicago dicen, no, pero no mire para allá, pero no mire para allá, pero no se vaya para allá, pero uno se va para allá a ver qué sucede allá. Y mientras menos presencia de población afro hay, mayor nivel de equipamiento de los barrios en una supuesta zona fragmentada y guetizada, ¿sí? Y en Colombia eso es evidente. Metámonos a Ciudad Bolívar en Bogotá, la representación del desorden urbano supuesto, ¿sí? Pero no es tan desorden, porque cuando usted se va para Ciudad Bolívar, ¿cierto?, y va al sector de Lucero Alto, que es un sector genérico, usted puede ver la diferencia entre los barrios Caracolí y Meissen. Caracolí, lleno de gente de la costa del Pacífico, sobre todo, de Tumaqueño, y gente de algunos ríos de Chocó, donde el equipamiento brilla por su ausencia. Pero bajamos a Meissen, que es zonas de colonización de la gente del eje cafetero, tiene un equipamiento que el hospital de Meissen ahora mismo es mejor que el hospital departamental del Valle. Quinto nivel, sí, es de punta, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces ya podemos ver que hay una división racial del espacio y se evidencia en los guetos en Estados Unidos. Miren, los últimos grandes trabajos de la sociología urbana en Estados Unidos los está realizando David Massey en el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de Georgetown, ¿cierto? Y en la Universidad de Chicago lo está realizando Luis Bacuán. Métanse, Luis Bacuán, y usted ve que tiene mínimo unos 4, 5 libros que lo están llamando la atención en Estados Unidos. Pero en Latinoamérica, ese tipo de estudios, a excepción de Brasil, brillan por su ausencia, ¿sí? Porque en Latinoamérica el sofisma de la democracia racial, que es de Brasil, se regó para el resto de Sudamérica, y el sofisma de que aquí no existe racismo porque todos somos mestizos, ha significado que se naturalice esa división racial del espacio. Mire, los estudios de Bacuán nos van evidenciando una cosa que es sencilla. Por eso, cuando ustedes ven la película Precious, parece que ustedes estuvieran leyendo a Luis Bacuán en su libro que se llama Las cárceles de la miseria, o Parias urbanos, o Tras las cuerdas. ¿Por qué? Porque él está, Luis Bacuán en sus trabajos dice: ay, mamita, si usted es mujer negra, pobre, la vida se va a poner bien difícil. Y si usted es hombre, negro y pobre, también cójase duro, porque en la sociedad norteamericana esto es lo que está sucediendo, y empieza a hacer un poco de derivaciones con respecto a cómo se medía la segregación de acuerdo a los ingresos, que llega a una conclusión. En Estados Unidos la gente afro en los denominados guetos está viviendo del welfare, o de lo que se llama en algunos países europeos del subsidio de desempleo. Y esto no es tan de gratis. Por eso todas las cinematografías de Spike Lee, ¿no? ¿Sí o no? Desde Algo Correcto, Enredos de Familia, ¿sí o no?
Fiebre de Selva nos está mostrando, esto no es tan jocoso vivir de welfare, de que el Estado te dé para que vos subsistas, porque ya el mismo racismo estructural no te dejó entrar al empleo formal. Eso genera unas representaciones, ¿sí? Por eso los brotes de xenofobia y neorracismo en Estados Unidos tienen detrás ese debate, tienen detrás el debate de que el otro le grita, el latino mestizo que se cree blanco en Estados Unidos le grita al afroamericano holgazán, parásito. ¿Por qué? Porque para los latinos, ¿cierto?, que es una identidad que tendríamos que poner bastante en discusión, para los latinos acceder al empleo en Estados Unidos, en las grandes ciudades, ha sido un poco menos complicado, ¿sí? Cuando uno va a Atlanta, uno se da cuenta que la fuerza laboral poco calificada que mueve esa ciudad son los mexicanos, ¿sí? Y Atlanta es la ciudad, ¿cierto? Entonces, es la ciudad de la gente clase media alta y alta afro-norteamericana, se concentra en Atlanta, ¿cierto? Pero después de que ustedes salen de los espacios de la clase media alta, que son los espacios donde uno interactúa, porque van de la universidad y le quieren cerrar los ojos y dicen métase aquí, ¿cierto? Cuando uno se sale de allí, se da cuenta que hacia las periferias la gente está viviendo de vuelta, ¿sí? Un dato sencillo: a hora y media de Washington está una ciudad negra que se llama Anacostia, donde el 85% de los hombres negros están en la cárcel debido a la falta de empleo, ¿sí? Y cuando uno se queda en Anacostia, ahí sí usted sabe lo que es el oeste. No hay una noche donde usted no escuche un concierto de pronto, ¿cierto?, de fuego cruzado entre bandas que se están peleando lo poquito que queda de esa ciudad. En Brasil, esto es para América del Norte, en Brasil los estudios de los favelados, ¿cierto? Por eso ustedes ven que hoy en Brasil estos jugadores como Adriano, como Barrelo, están redefiniendo la noción de los favelados, ¿no? Y es un orgullo para ellos ser favelados, ¿cierto? Pero esos estudios de los favelados en Brasil, los estudios que hace la profesora María Teresa Pires del Río, tienen un bache. Lo mismo los estudios que ella lo hace para Río de Janeiro, los estudios que hace para Sao Paulo el profesor Pedro Abramo tienen otro problema. El estudio de María Teresa Pires del Río se llama La ciudad de muros, ya como la segregación en el Brasil va construyendo muros, ¿no? Cuando usted va a Río de Janeiro, uno se mete a la favela de Florianópolis, usted ve Ipanema y León a lo lejos, pero en la mitad hay un muro, porque en el muro significa que de ahí hasta el frente de la playa hay condominios súper exclusivos, ¿sí? Y Pedro Abramo, en su texto que se llama Teoría Económica de la Favela, hace lo mismo, va mostrando cómo la gente resiste, cómo la gente reexiste en un espacio favelado, pero escamotea el tema de la división racial del espacio y de la división sexo-genérica del espacio, porque para ellos no hay afros y no hay mujeres, hay pobres, pero no es lo mismo, ¿cierto? Y de ahí la crítica a la sociología urbana y a la sociología. No es lo mismo ser trabajador proletario que trabajador proletario negro. No es lo mismo ser trabajadora proletaria, mujer y lésbica, ¿cierto? Porque eso no es fijo, las identidades no están fijas. Y eso en el
en el espacio se cobra. Por eso cuando hacemos una historia de los asentamientos subnormales en las ciudades de Colombia, por lo menos en las capitales, nos vamos a dar cuenta de una cosa que no le hemos querido significar: el aumento de madres cabeza de hogar frenteando la recuperación de tierra. ¿Sí? Mi barrio le llamaba la casa, primero le llamaba el hogar de la madre soltera, el barrio. Después le llamaba la casa del niño desamparado, terminó llamándose Villanueva. ¿Sí? ¿Cuál era ese fenómeno? Matronas del Pacífico, frenteando para hacerse rancho en la ciudad de Cali. ¿Sí? Y ese fenómeno en Brasil es evidente, por eso ustedes ven en Brasil los jugadores negros, todos primero tienen el nombre y el apellido de su mamá. Ellos trocan los apellidos, primero ponen el nombre, y los favelados trocan los apellidos, primero utilizan el nombre de su mamá para significar que ella es la jefa del hogar. ¿Sí? Entonces, frente a estos estudios que estaban escamoteando efectivamente esto de la pertenencia étnica y los sexos genéricos como un factor constitutivo en la nueva realidad urbana, no solamente de América, sino del mundo, es que yo intento, no sé si lo logro, introducir mis trabajos, pero mis trabajos tienen nombres que para muchos les resulta jocoso, pero para mí tienen absolutamente todo el sentido del mundo. Por eso el primer libro que trabajé se llama Buscando Mejora. Y cuando uno lee el libro, uno no sabe si está buscando mejora. Los actores del libro, el libro o la ciudad, ¿cierto? Pero sí estamos buscando mejora. ¿Por qué? Porque en ese hecho general de esa racialización y esa un poco feminización, si queremos llamar, de la pobreza y de la exclusión, ya sin ambajes podemos hablar de una geografía racializada. Una geografía racializada en las ciudades colombianas, en las ciudades latinoamericanas, en la ciudad gringa, en la ciudad europea, para que se aterre, en la ciudad asiática. ¿Sí? De viaje por Irán nos dio por meternos con unos brothers de Buenaventura que estamos haciendo estudios de religión, nos dio por meternos hacia el Golfo Pérsico, la ciudad de Congo y la ciudad de Zanzíbar en Irán, los afropersas. Y lo que nos decían nuestros maestros de la Universidad Imam Khomeini es: no se meta para allá que hay muchos negros. Y el supuesto es que el Islam acabó el racismo, que en el Islam no existen clases sociales y que en el Islam hay una horizontalidad total, pero hacia el Golfo Pérsico era prohibido meterse a Zanzíbar. ¿Sí? ¿Sí? En Cuba, no es que ya fue a Cuba, yo creo que ya fue a La Habana, ¿cierto? Después de que usted pasa la Cuba postal y se mete y pasa los barrios populares, ya usted se empieza a encontrar con los solares. Y por eso es que el gran sociólogo cubano, Prieto, vetado por Fidel, exiliado, Jesús Guanche Pérez, escribe un texto que se volvió clásico y que apenas lo vuelven a dejar salir. El texto se llama Porque el socialismo no venció el racismo. ¿Sí? Y por eso fue exiliado. ¿Sí? Si eso está sucediendo en la Cuba socialista, ¿qué puede pasar aquí? También ya podemos hablar efectivamente de unas fragmentaciones territoriales excluyentes. ¿Sí? Hay lugares de la ciudad que está prohibido ir, ¿cierto? Y cuando usted se pone a pensar de qué color es esa gente, usted obtiene la respuesta, ¿no? Cuando uno va a Caracas, la confrontación entre los chavistas y los escuálidos, como se llama internamente, ¿cierto? Pero entre los chavistas hay chavistas, ¿sí o no? Entonces cuando uno va
al gran Petare, donde está la gente marginalizada, hasta donde baja la ciudad y empieza la autopista Simón Bolívar, ¿cierto? Hasta antes de la mitad de la loma. Son barrios populares con gran presencia de gente mestiza y de migrantes. Pero cuando usted sube, le están los afros y todo el mundo le recomienda no vaya a ir al manicomio, como le dicen al barrio de los afros y la Petare. Se supone que todos son marginados, pero no vaya a ir al manicomio donde están los negros, ¿cierto? También ya podemos hablar en esta medida de una cosa que es las cargas representacionales negativas, ¿sí? Estar en un barrio marginado y ser marginado entre los marginados, ¿sí? Es decir, como el espacio no es liso, no es plano, ustedes ven que los barrios se van dividiendo en sectores. Yo he encontrado que cada sector tiene su carga representativa, ¿no? Representacional. Ejemplo, para terminar, en el barrio más estereotipado de Cali, porque es una concentración de gente negra, sobre todo el río San Juan, de Tumaco y el norte del Cauca, que se llama El Retiro. Cuando uno dice en Cali, no, yo voy del Retiro, la gente se amplía, ¿sí? El resto de la ciudad nos ve como gente negra, salvajes, la otra Cali. Hay que hacer una feria comunera para que ellos no lleguen a la quinta. Pero cuando usted vaya, no es lo mismo ser del Retiro Alto que el Retiro Bajo. No es lo mismo ser de África que de Hollywood, ¿sí? Y con esas cargas es que se están construyendo ese tipo de identidades que se anclan al espacio, el espacio, porque la identidad no es un discurso de nadie, la identidad tiene unos anclajes en el espacio. Por eso es que nosotros comprendemos la frase de Rubén Blades con Calle 13 en La Perla, ¿sí o no? Porque el barrio es eterno y también universal, y el que se mete con mi barrio me cae mal. Muchas gracias. La aseveración que tú hiciste acerca de las identidades no están fijas. Mi pregunta va encaminado a eso porque, por ejemplo, ubicándome en el contexto local, me parece que si bien la palabra identidad y sobre todo el concepto de ella es complejo, esa complejidad, en mi opinión, es lo que lo hace rico y al mismo tiempo me induce a repensar sobre qué es eso de identidad. Y la pregunta la hago porque de manera también muy rápida sugiero lo siguiente, porque me parece que hay que aportarle a la solución, felicitando obviamente una vez más al grupo, y es no solamente en Antioquia, en todo Colombia se necesita, pero para allá, un ejercicio sobre todo desde el punto de vista metacognitivo y paracognitivo acerca de la toponimia, porque si estamos hablando de territorio y de ancestralidad, ello requiere de un estudio toponímico que, entre otras cosas, en el caso local, reitero, a los antioqueños en primer lugar, sean de donde sean, les diga por qué Vitagüí, por ejemplo, les explique el por qué Vitagüí. Segundo, yo soy de los que piensa que ningún pueblo es pobre, los han empobrecido. Y yo creo que la ponencia que hace el caballero es bien interesante, de acuerdo con esa tesis, porque, por ejemplo, cuando uno lee, se documenta acerca de Chimamanda Adichie y los peligros de una sola historia, uno se da cuenta de que aquí el gran problema está en el locus o lugar de enunciación, desde donde nosotros, en ese sentido, si no, y le hablo a todo el mundo, si no nos ubicamos en relación con los peligros de esa sola historia,
vamos a seguir como veletas. Termino con lo siguiente. La otra recomendación que yo hago tiene que ver con una palabra que se ha hablado mucho, pero que se diserta poco, y es la palabra etnia. Y rápidamente, ¿por qué mi sugerencia ahí? Porque es que cuando uno estudia acerca de etnia, de la palabra etnia, se encuentra con que etnia puede ser, grosso modo, dentro de Antioquia, por ejemplo, puede haber varias etnias, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque etnia, uno de tantos conceptos, es grupos que comparten religión, etcétera, ¿cierto? Y eso, ¿por qué en este ejercicio? Porque es que yo no puedo hablar de toponimia, yo no puedo hablar de ancestro, si no tengo claro qué es eso de etnia. Y sobre todo hoy en día que se habla de etnocentrismo. Termino con lo siguiente. Me parece muy válida la ponencia por dos palabritas que son muy claves hoy en día, y es la palabra biopolítica y geopolítica. En otras palabras, el caballero me lo pongo ahí. ¿Y por qué biopolítica? Porque nos está hablando precisamente de cómo el Instituto de Agua Blanca, sus pobladores de mayoría afro, que yo también, gracias a Dios, he viajado a Cali y conozco mucho, me deja claro de que esa mayoría de negros que habita ahí no lo ha hecho porque sí. Y lo geopolítico, todos sabemos qué está pasando con la globalización. Y en ese sentido, y termino ya con esto, sugiero estudiar así un poco tiempos líquidos. ¿Por qué? Porque tiempos líquidos nos hablan de los guetos. Y Bauman hace un ejercicio bien interesante de los guetos, que no son solamente en Chocó, en Antioquia, no, eso es algo ecuménico, mundial. Muchas gracias y ojalá que me sigan ilustrando. Ya va a acabar. No, ya. Muy bien. Buenas noches al compañero John Henry, la verdad, felicitarlo, como decimos nosotros, la tiene clara. Está claro el hombre y comparto mucho la investigación, la teoría que has hecho, e inclusive pues en lo poco que he leído y he conocido, pues he estado en África, y cuando tú hablabas de cómo se ha generado esa marginación en la población afro, me llevaba a pensar cómo, por ejemplo, en Zimbabue, la capital Harare, la tierra no es de los afros, o sea, la tierra es de los blancos de Inglaterra, de Londres, porque de una u otra forma como que se posicionaron ahí. En Sudáfrica es igual, Victoria y Johannesburgo, que son como las ciudades más poderosas, no es de negros, es de población pues blanca. Entonces, y así si nos vamos yendo a diferentes espacios, en Estados Unidos igual, aquí en Colombia, siempre las zonas, digamos, periféricas es donde nosotros pues siempre estamos, inclusive por eso la región pacífica, no estamos en la periferia, que es donde nosotros pues nos hemos asentado. Y yo creería, y me voy un poco más allá, como buscarle, no sé, un poco como llegar a decir del por qué un poco eso, ¿no? Y llego a pensar de que es el tema de dinero, ¿no? O sea, el dinero no lo inventaron los negros, el dinero lo inventaron en cierta parte de los blancos, y lo hicieron de una forma de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera, o sea, lo inventaron, fue eso, y ellos tienen ese poder económico e incluso el poder político, y así han ido creando. Y vámonos un poco al Chocó. El Chocó, a pesar de que es un asentamiento afro, negro, ya el centro de Chocó prácticamente, o digamos en Quito, el centro de Quito ya casi no es de los afros, no es de los negros, es de los comerciantes en su contexto mestizos o de otras pues etnias, ¿no? ¿Por qué? Por el tema del dinero, para no dejar como que uno queda a veces como que, bueno, ¿por qué eso y por qué eso? Entonces yo me voy como a analizar un poco de que es ese tema poder, el tema poder que nosotros siempre ha estado un poco alejado, ¿no? Que no hemos buscado esas instancias de poder que nos lleven nosotros a ubicarnos en espacios importantes. E incluso uno mira aquí en Medellín y en otro en Bogotá, por ejemplo, el afro que se ha acentuado en lugares donde hay afros con poder relativamente
o están en zonas pues, digamos, favorables, no sé, están en el Poblado o en Medellín, están en Bogotá están en la Candelaria o están en el norte, es porque relativamente alcanzaron una instancia de poder, ya sea económico, político o religioso, que le genera pues como esa estabilidad. Quería pues como precisar un poco cuando hacían la cronología de tiempo en Bogotá, y pues viví en Bogotá, inclusive en el Tunal, y siento que el Transmilenio se acortó un poco el tiempo por la Caracas, porque antes cogía el Tunal por la 30 y sí era mucho más largo el tiempo en temas de bus. Ahora con la 10 también el Transmilenio acortó muchísimo más ese tiempo. Pero bueno, quería hacer como ese análisis, sin hacer preguntas, porque a veces uno empieza como a cuestionarse y a preguntarse esto y por qué eso, y el análisis que hace es muy importante, y también uno en su poca experiencia empieza como a identificar del por qué eso, ¿no? Entonces quería como acotar ahí esa reflexión. Gracias. Muchas gracias, John Henry, por la ponencia, es muy ilustrativa. Mi pregunta es, ¿crees que deberíamos de abandonar el modelo de desarrollo blanco mestizo e intentar algo de cero, como, o sea, no esta generación porque ya lo conocemos, pero para las nuevas generaciones deberíamos de intentar tener una economía propia o algo más rural, pero nuestro? ¿O crees que hay esperanza de cambiar las dinámicas sociales que son manejadas por los mestizos? Bueno, mi pregunta también es breve, y es si conoce de pronto casos de retorno de las mismas comunidades afro que, digamos, hayan sido desplazadas, tanto como por el conflicto en especial. Lo digo porque escuché también de varios casos de retorno, entonces de pronto si conoce algún caso. Y lo otro también es si conoce también estudios de, digamos, en las cárceles que traten sobre comunidades o población negra o afro. Muy buenas noches. Yo tengo dos preguntas cortas también. La primera es, quería saber por qué decías que ser latino es una identidad que hay que cuestionarse. Y la otra es que quería saber desde tu experiencia qué es identidad y de qué se alimenta. Gracias. Esto de que las identidades no son fijas, y lo de lo latino y qué es identidad. Vamos a tratar de juntar. Hay un autor afro-jamaiquino, Stuart Hall, y desde sus primeros trabajos en el Centro de Estudios Culturales de la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido, Stuart Hall se dedicó a estudiar las identidades de los obreros, porque como buen marxista le interesaba la identidad del obrero con género, ¿cierto? Stuart Hall, metiéndose a estudiar la identidad del obrero, se da cuenta que también hay obreras, y que entre los obreros hay asiáticos, ingleses, de muchas partes de África, y hay muchos que son musulmanes, judíos, ¿sí? Preguntándose por esa identidad del obrero, Stuart Hall llega a una pequeña conclusión y dice: la identidad que nos habían enseñado es una identidad falsa, porque recuerden cómo nos habían enseñado la identidad en términos de identidad en sí o identidad para sí, alienación o enajenación. ¿Por qué? Porque usted más o menos era lo que hacía, ¿cierto? Entonces, con esa pequeña reflexión de Stuart Hall se abre un campo sobre las identidades, y nos damos cuenta que estas no son fijas, las identidades mutan. Es decir, yo cuando voy a Tumaco, yo soy de Tumaco, criado en la zona marginal de Cali. Cuando voy a Tumaco soy extremadamente caleño para mi familia, pero en Cali yo soy extremadamente tumaqueño, y soy la misma persona, que es lo mismo que le pasa con los chocuanos y chocuanas, que por distintos motivos les toca migrar a Medellín, a Cali o a Bogotá, cuando
hay oleadas de retorno corto, las temporadas de vacaciones. Yo me siento en el despacho ahí en la cancha de San Judas, a ver cómo se está reconstruyendo, porque la identidad ni se bota, ni se deshace, sino que es un proyecto y un proceso que está en constante renovación y posicionamiento. Entonces yo me pongo allí a sentar, me siento y veo cómo llega la gente. No, es que aquí vamos a hacer el torneo de fútbol, pero acá los de la Nacho, acá los de la Antioquia, acá los de la del Valle, yo no sé qué, y empiezo a mirar la dinámica. Yo, que estoy en ese mundo, ¿cómo mira allá afuera? ¿Qué dirá allá afuera? Que no está en la dinámica migratoria, que no está en la dinámica en la universidad, ¿sí? Entonces por eso usted ve que los viejos dicen, se perdió la identidad. La identidad no se ha perdido, porque es que hay unas exigencias que hacen que usted deba de transformar, porque la única forma de serle fiel a la identidad y a la cultura está formándola, porque si no, nos quedamos en un museo. La única identidad que no muta es la de los museos, por eso fijan la memoria. Cuando estamos hablando de personas que tenemos relacionamientos humanos, estamos hablando de posicionalidades, ¿cierto? Ejemplo, concretico, un ejemplo concretico. En Cali te dicen, o en Bogotá, vos sos negro pero sos fino, vos sos negro pero hablas despacio. Te están diciendo, ¿qué te están queriendo decir? ¿Qué te están queriendo decir? Que ya negociaste algunas cosas, porque están viendo en vos algunos elementos de ellos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces por eso, la identidad es un proceso constante. Por esto Arjona, su último libro se llama ¿Y quién necesita identidad? ¿Sí? El último capítulo, perdón, que escribió. ¿Quién necesita identidad? En el libro que llama Cuestiones de Identidad Cultural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es un proceso fijo y si la identidad llegara a cerrarse, entonces todos los afrocolombianos serían lo que dice la ley 70. ¿Sí? ¿Sí? Comunidad afrocolombiana en la que vive en las riberas de los ríos de la cuenca del Pacífico, y los que no, los que somos del mar, y los que somos netamente urbanos, y los que no, los que iniciamos un proceso de formación en condiciones de marginalidad y hemos ido ascendiendo a las clases media y media alta. ¿Sí? Hay un proceso de negociación constante con las identidades, por eso las identidades no son fijas. Pero cuando usted dice, yo soy esto, usted no es eso. Eso es lo que usted quiere decir. Por eso cuando usted dice, los chocuanos somos así, usted está activando una cosa que llama la esencialización, para poder decir un somos. Pero la identidad es un siendo, un proceso de interacción constante para saber yo quién soy. Y yo nunca me cierro, una identidad nunca se cierra. El caso de ustedes, el caso nuestro, el caso de todo el mundo, nunca se cierra la identidad. Los que miraron la identidad como cerrada, por ver que hay tanto embates contra el esencialismo. Oiga, discúlpeme la pregunta, pero entonces ahí, ¿cómo jugar con el locus, el lugar de enunciación? Claro, yo puedo estar en la clase media alta, yo no dejo de ser afro, pero claro, el afro que yo soy no es el afro que le están diciendo que sea, porque yo soy de Tumaco, pero yo Tumaco más de 10 días ya no me lo aguanto. Yo soy de una zona rural de Tumaco que se llama Chajal, el último pueblo en la frontera con Ecuador, pero yo 2 días ya no paso, ¿sí? Pero a la hora que vienen a cuestionar qué es esto de ser afro, yo no puedo decir, yo soy afro porque yo como yuyo, tapado, bailo currulado y esto me hace mucho más afro. No, yo soy afro siempre y cuando comparta una historia que tiene unos elementos comunes que se llaman esclavización, trata y diáspora. ¿Sí? Es allí donde se funde la identidad de lo afrodiaspórico, de lo afrocolombiano y todo lo que usted quiera identificar. No es cerrándose, es reconociendo los cambios para decir yo como mi posición. ¿Sí? Con respecto a lo de la toponimia, mire, la toponimia se abandonó
antes. ¿Por qué? Porque era muy fijo. Recuerde, los estudios clásicos de toponimia aquí en Colombia lo hizo Germán de Granda. Y Germán de Granda nos podía haber conducido a errores que en mi tesis de historia yo estaba cometiendo. Yo estaba viendo presencia de musulmanes esclavizados en Colombia, ¿sí? Y con los toponímicos, por lo menos en Tumaco, con los toponímicos, yo estaba cometiendo una arbitrariedad para que me diera resultado. Mi pueblo se llama Chajal, del árabe. Entonces, Chajal, Chajal viene de la raíz que es la chajada. Chajal significa cuenca de agua. Entonces, los chajaleños tenemos raíces árabes porque ¿sí? Toponímico. Enseguida queda Kuray. Y conciencialmente Kuray es la tribu del profeta Mohammed. Entonces yo decía, Kuray, porque también tiene un elemento árabe y podemos ser de los Kuraychidas. No tenía nada que ver por ahí. Los toponímicos que yo encontré allí eran totalmente indígenas. No tenía nada que ver con los afro, no tenía nada que ver con el Islam. ¿Sí? Cuando empecé a revisar todos los archivos que hay en el Centro de Estudios Árabes en Barcelona y en Cataluña. ¿Sí? Entonces, los antroponímicos lo mismo, en el Chocó, Mombasa, ¿sí? Un poco de ríos que uno dice, pues son ciudades africanas. Entonces, por eso somos afro, porque estuvimos aquí. Así que un poco el debate que nosotros tenemos con Sergio, ¿no? Que Sergio va a Ghana y la segunda ciudad de Ghana se llama Chorco. Chorco. Todos sabemos que nosotros tenemos descendientes de Ghana. Sergio dice, es que mire, como esto se llama Chorco, y allá nosotros le pusimos Chocó, la huella de africanidad. No es un proceso tan diáfano el traspaso de un nombre a otro. Y con respecto a los latinos, Latinoamérica no existe sino hasta finales del siglo XIX, cuando Martí escribe Nuestra América. ¿Sí? Por eso Walter Mignolo tiene un libro lindo imitando el libro original de Valentín Mudimbe, que Valentín Mudimbe escribe el libro que se llama La Idea de África o La Invención de África. Walter Mignolo lee ese libro y escribe un libro que se llama La Idea de América Latina. Es una idea. ¿Sí? Por eso Antonio Bandera en 1996 escribió un artículo durísimo que se llamaba Hispano sí, Latino no. Porque lo latino como representación después de finales del siglo XIX tiene unos problemas graves. Cuando a Romeo Santos se le ha dicho que es el prototipo de la sensualidad latina. No, es un negro bonito, ¿cierto? Pero Jennifer López es la sensualidad latina. Chayanne era la sensualidad latina. ¿Sí? Porque en lo latino hay una cosa que hemos discutido: los elementos de las tres raíces étnicas y cómo participaron ahí. ¿Cómo participaron ahí y cuál fue el que participó en lugar de hegemonía? Que es el que se lleva la representación. ¿Sí? Lo latino, como se está construyendo y como se ha debatido hasta ahora, es lo más parecido a lo europeo, no es lo más parecido a lo indígena, no es lo más parecido a lo negro, lo latino. ¿Sí? En ese sentido, a mí, cuando por cosas de la vida, a la Juana, me ha tocado salir, y me ven, yo soy un afro. Y cuando ven que yo hablo español, dicen, oye, ¿usted por qué habla español, hombre? ¿Usted por qué habla español? ¿Usted siendo afro? No, yo soy afro-colombiano, latino. ¿Cómo que latino? ¿Qué es la latinidad? Los idiomas, las culturas. ¿Qué es la latinidad?
¿Qué es la latinidad? Para decir que es que somos latinos. Un remoquete además que sirvió en Estados Unidos para separar lo que es latino, ¿cierto? Hoy, vaya a Europa a decir los españoles dicen yo soy latino. Si los franceses, que son latinos, dicen yo soy latino. Si los portugueses dicen yo soy latino. Si los rumanos dicen yo soy latino. Si los de Grenada dicen yo soy latino. No, porque hay una construcción de una identidad allí que es bien americana en una especie de simulación del patrón de dominación colonial blanco en América. Y de allí es que se configura lo latino. Amo a Martí, pero cuando usted lee a Martí está mistificando el lugar de lo negro. Está disminuyendo el lugar de lo negro, está disminuyendo el lugar de lo afro, de lo indígena, para construir su categoría de lo latino. ¿Sí? Y entonces, en ese sentido, ¿qué es identidad? Es un proceso constante. Lo menos que tiene la identidad son lugares fijos. ¿Por qué? Porque la identidad, repito, son posicionalidades y depende de los contextos. Por eso Stuart Hall, Paul Gilroy, Paul Dukai, todos afro-jamaicanos, migrantes a Gran Bretaña, terminan construyendo la propuesta metodológica para trabajar las identidades. ¿Sabe cómo le llamaron a eso? El contextualismo radical. ¿Sí? Si la identidad fuera fija, yo para qué preguntarle a Melqui o a John o a Ramón, oye, ¿qué es eso de ser afro en Antioquia, hombre? Porque no es lo mismo ser afro en Antioquia que ser afro en Buenaventura o en Cali. Cuando la identidad se pone fija, se cae en el estereotipo. Se cae en el estereotipo. Y mientras que al otro se está leyendo en términos de posicionamiento y de situacionalidad, a nosotros se nos lee en términos ontológicos. ¿Sí? En el encuentro de estudios culturales del 2006, donde apareció la noción de colonialidad, Quispe decía, indios nomás son, indios nomás son, indios nomás son, y él era indígena. Entonces cuando bajó Lacho y yo le decimos, oye, ¿cómo así que indios nomás son? Digo, no te estás viendo, vos no sos indígena, oye, ¿y nosotros qué somos? Entonces nos dice, negros. Yo le digo, ¿yo por qué no soy indígena? ¿Sabe qué me responde? Porque yo no tengo el estar parado, ni hablo en lengua, ni vivo en una comunidad, Pero entonces el negro sí es el color de la piel. Es una cárcel, como digo Fran, no es una identidad, es la cárcel de la piel. Entonces si nosotros nos vamos a mirar por la cárcel de la piel, entonces no miremos las etnicidades. Por eso conectamos con la etnicidad y el etnocentismo. Etnicidad hace referencia al proceso de construcción de identidad cultural que tiene como elemento central un contexto que puede ser territorial y que puede ser cultural. Es un poco extraño. Vámonos a Chocó, parchémonos en Quito y después nos vamos a Ilmina, son el mismo departamento. ¿Qué pasa con la disputa entre los zapateños y los sanjuaninos? ¿Qué se está jugando allí? Si la identidad fuera fija. Claro, se está jugando las etnicidades, como una cosa geográfica que es el río, marca una etnicidad, ¿sí? Sanjuanina y zapateña, igual con nosotros, ¿no? Bueno, Freud decía que esa era las pequeñas diferencias, decía Freud, ¿no? Pero no sé qué es las pequeñas diferencias, ¿sí? Porque es eso, y allí es donde entra la etnicidad. Ojo, pero tener etnicidad no es lo mismo, no se puede comparar con el etnocentrismo. Toda cultura sin excepción es etnocéntrica, porque si no, no tendría sentido. Yo para qué quiero pertenecer a esa genealogía de tomaqueños valientes si yo no siento que sea la mejor. Luego cuando a mí me dicen tomaco, yo digo, por ahí es la vuelta. Oye, tú maker, por ahí es la vuelta, papi.
¿Sí? ¿Sí? Porque tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que a nombre de Tumaco yo quiero avasallar al chocuano, que es el proyecto de la modernidad. A nombre de una identidad, apenas inventada de España, se atropella el resto. Pero cuando nosotros vamos a ver qué es España, todavía no se lo han resuelto. Por eso hace 15 días todavía están temblando, ¿no? Con Cataluña, ¿sí? Porque son inventos. Por esto Arroyo decía, el hecho de que usted acceda a una identidad y para sentirse bien con esa identidad, invente algunos elementos, no es la hormiga como estudioso decir si es falso o es verdadero. Es la hormiga como estudioso o estudiosa mirar cómo funciona y para qué se usa. Por ejemplo, en Quito sería interesante poder hacer este estudio urbanístico, ¿no? El tema del comercio hay un tema interesante para descubrir en Quito, y sería importante el tema militar, o sea, la gente no se mueve porque desea moverse. Entonces no sé cómo lo integraste ahí. Porque por ejemplo el comercio en Quito no es porque la gente no sepa tanto de comercio, sino porque hay una imposición militar alrededor de eso. Y en Quito la gente por debajo dice, no lo dice fuerte, pero se dice que con la cuestión paramilitar, por ejemplo, fue una cuestión para tomarse el comercio. Entonces, ¿cómo lo integraste por ahí en esas líneas, no? No, mire, hay un libro lindo que los chocuanos no leen, y de ahí me pegué yo, se llama Sociología Urbana de Quito. Lean, es un señor que ustedes han declarado loco. Pues yo cada vez que voy aprendo de ese loco y me lo como a besos, porque ese loco es el que la tiene clara. ¿Sí? Siempre le pregunto, ¿usted cómo es que construyó eso de la sociología urbana de Chocó? Y en torno al desarrollo del Chocó tiene otro que se llama así. Sí, porque está muy cabrón. El análisis que hace el señor está muy cabrón. Lo otro es que en la base de la construcción de la sociedad que nosotros llamamos una sociedad capitalista, patriarcal, machista, capitalista, racista y excluyente, está el etnocentrismo, ¿cierto? El etnocentrismo ha dictado que lo que no es parecido a mí no exista. Entonces, la idea no es ni abandonar la sociedad ni el vulgarizarnos. Es como efectivamente en el marco de esta sociedad que ya no vimos, la sociedad no es algo que está y se vaya, la sociedad muta. Como en esas cuestiones de mutaciones nosotros logramos construir unos posicionamientos mínimos. ¿Sí? Dijo Frank Palma, que dijo Steve Biko, que el día que el opresor le dé las armas al oprimido para que se libere, o ese día se acaba la historia o el mundo gira al revés. ¿Cierto? Claro, entonces nos invita a hacer una labor seria, comprometida, sistemática, sin apelar a antagonismos, a exclusividades ni a fanatismos. Es decir, recuerdo a Rafael, esto no se divide entre blanco y negro, Marco Meques también, no se divide entre blancos y negros. Si vamos a ver lo que está sucediendo, primero oprimidos y oprimidas, después oprimidos y opresores, ¿sí? Y a partir de allí es que podemos construir, porque no solamente somos nosotros. Se dijo que los homosexuales no tienen cabida, se dijo que las lesbianas no tienen cabida, se dijo que los musulmanes no tienen cabida, que los judíos no tienen cabida, ¿sí? Es una sociedad que en la base de ese etnocentrismo desconoció todo. ¿Cómo hacemos para que efectivamente se conozca y saber que la sociedad es más plural? Es una tarea titánica. Los libros, pero la seriedad del trabajo académico y político, el compromiso con la comunidad, es la única invitación que yo les puedo hacer, que no es ni abandonar ni al vulgarizar. Vulgaricemos, porque estamos para vulgarizar, porque la cultura culta fue la que nos sacó.
Ok. Creo que un aplauso para...